Elecciones 2024. Bueno, se cortó un poquito fuerte, Manuel. Nos despedimos de ti, Manuel, y bueno, entramos con Edmundo Jacobo Molina. Buenos días, Edmundo. Buen día, gracias por estar aquí. Muy buen día, Carmen, con mucho gusto. Pues estamos en este punto de la historia de esta reforma judicial y bueno, enfilándose a la configuración de las listas de candidatos y candidatas en México. ¿Qué te parece todo esto? Pues mira, lo habíamos comentado desde que antes de que se aprobara la reforma del Poder Judicial y se anunciaran las modalidades para elegir juzgadores. Esta forma de hacerlo a través de que cada uno de los tres poderes hiciera sus propuestas iba a traer consigo, y lo dijimos, lo escribimos, criterios muy diversos en esa selección. Y ya están a la vista, empezando porque el legislativo llegó tarde al plazo que ellos mismos habían dado. Pero fíjate nomás, cuando uno ve la lista de la propuesta por el Poder Judicial, de todas las personas que quisieron llegar por esa vía a ocupar los diferentes puestos, el Poder Judicial se ve que hizo una revisión concienzuda, porque por lo menos recortó al 73% de los nombres que llegaron como propuesta, y entonces hace un filtro, digamos, bastante razonable, dada la responsabilidad de quien va a proponer juzgadores para la elección prevista para el 1 de junio del 2025. Sin embargo, cuando uno ve la lista del Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo sigue un criterio muy diverso, corta solamente al 40%. O sea, ahí ya tienes una diferencia importante, y habrá que ver cómo está la lista del legislativo. La subieron, la bajaron, como la misma nota que precedió a esta conversación lo señala, pero todo hace prever que todavía el Poder Legislativo va a dejar pasar mucho más gente. Entonces, desde aquí tú tienes un problema. En una contienda, independientemente de que yo sigo sin estar de acuerdo que esa sea la solución al problema del Poder Judicial, pero vamos a decir, dejando las cosas como están, porque ya es una reforma constitucional, lamentablemente pasó lo que pasó en la Corte, y el ministro Pérez Dayán hizo la diferencia, ya dejemos eso atrás, aunque no hay que dejarlo, no hay que dejarlo, hay que seguir insistiendo que eso no es la solución, pero analicemos el hecho per se. En una contienda electoral, tú lo que buscas es equidad en esa contienda. Entonces ya los criterios de equidad se rompieron. Quien quiso postularse por el lado del Poder Judicial o por el lado del Ejecutivo o por el lado del Legislativo encontró filtros muy distintos para ese paso. De manera tal que quienes van a llegar a la tómbola van a llegar por criterios diversos. Y desde ahí tienes una inequidad en la propia contienda. ¿Con qué criterios cada uno de los tres poderes hizo su trabajo de filtro para garantizar que quienes pasen a ese sorteo tengan las condiciones, la experiencia, el criterio, la templanza, porque hay que hablar también de eso, para poder hacerse cargo de temas tan delicados como los que tiene que ver la Suprema Corte o los magistrados o jueces a los diferentes niveles, que en las diferentes materias, desde económica hasta penal? Ahí es en donde tenemos ya un problema muy, muy grave por esta forma de selección. Y una consideración a que el Poder Judicial, por lo menos para este gobierno y el precedente, no tiene una consideración a su nivel de experiencia, al nivel de conocimiento técnico que una tarea tan delicada como esa merece. Y que entonces se pueden sortear nombres, y que con una mínima experiencia de 5 años y con el título de licenciatura, sin más, y hasta quedó en la Constitución que tiene que haber un promedio de calificación, como si eso fuera suficiente, podrían llegar a ocupar cargos de gran responsabilidad personas que no tienen esa experiencia. Y acabas con una carrera al Poder Judicial que por méritos y experiencia se fue labrando desde la reforma de Ernesto Zedillo en 1996, si no me equivoco, en donde lo que se buscaba era justamente privilegiar la experiencia, los méritos acumulados a lo largo de toda una trayectoria, que en muchos casos llegaron a ser ministros, personas que habían entrado desde jueces.
y pasaron a magistrados de circuito y así sucesivamente. Lo cual hace que el Poder Judicial había tenido una cierta consistencia, lo cual no quiere decir que no hubiera problemas. Eso también quiero dejarlo muy claro y que había que resolverlos, pero no bajo esta forma. Y esta corte que están haciendo los tres poderes en su filtro de quienes van a poder ser sorteados, pues te indica que justamente los criterios que utilizó cada una de las diferentes instancias fueron muy diversas. Y lo que vamos a tener como resultado, si tú metes a la tómbola algo, pues saldrá algo, no necesariamente lo mejor. Pues ahí está este tema que, bueno, pues vamos a ver cómo termina de aterrizar. Por cierto que votaron en Bolivia, es interesante que después de un rato de tener que haber ido a votar, es un lío lo que está pasando en Bolivia, que es el país en donde se desarrollan elecciones judiciales, que sería pues el único país que tendría un tipo de elección de esta naturaleza, donde están votando a las cortes superiores, digámoslo así. Estamos hablando de que ayer domingo tuvieron sus terceras elecciones judiciales, aunque de manera parcial, porque las resoluciones del tribunal, debido a las resoluciones del Tribunal Constitucional de ese país, traen un lío fenomenal en Bolivia con el tema de la reforma judicial que se hizo hace varios años. Así que, pues, fueron una delegación de consejeros mexicanos del INE a Bolivia, pues para recoger las experiencias sobre el desarrollo de las elecciones judiciales en Bolivia, con miras a la primera elección de Poder Judicial que se llevará a cabo en junio de 2025 en México. Y bueno, pues ahí estuvieron consejeros del INE participando como observadores electorales internacionales. ¿Por qué te ríes? Porque, a ver, no, primero, qué bueno que vayan, ¿no? Porque no hay precedentes a nivel mundial de una elección en Bolivia, pero oye, pero con lo mal que le ha ido Bolivia con esta selección, con este modelo, le ha ido mal, en serio. Incluso hay que recordar que no han podido realizar en tiempo y forma lo que dicen sus leyes, entre otras cosas porque no se ponen de acuerdo los políticos, porque traen un pleito los poderes políticos del presidente en turno y de Evo Morales, incluso los magistrados. En algún punto, como no había las elecciones judiciales, porque no podían con el lío que traen ahí, entonces se autoprorrogaron, ellos mismos se autoprorrogaron porque no había elecciones judiciales y ahora las están realizando, pero sí, realmente como ejemplo a seguir, no creo que sea. No, para nada. A ver, cuando se anunció por primera vez esta reforma al Poder Judicial, siendo presidente todavía Andrés Manuel López Obrador, uno de los ejemplos que se puso, porque no había más, fue el de Bolivia. Pero estamos hablando de cosas muy distintas, empezando por el volumen. En Bolivia están eligiendo a 26 ministros que tienen diferentes funciones, una equiparable a la Suprema Corte, otra a la Judicatura, etcétera, etcétera, con 26 suplentes. Aquí estamos renovando todo el Poder Judicial. Simplemente lo que está previsto para el 1 de junio del próximo año son no 26 cargos y sus suplentes, sino son 881 cargos. Estamos hablando de cosas muy distintas incluso en el volumen. Segundo, ya 26 es un montón. Ya 26 y con ese nivel de responsabilidad todavía mayor. Pero, ¿no? ¿Más de 800? Más de 800 y con ese otra vez desagregado de funciones muy diversas que nosotros nos hemos dedicado a estudiar eso y nos cuesta trabajo entender cómo está toda la estructura del Poder Judicial. Yo diría, ahora, para la población en general, se vuelve algo realmente en donde no sabes qué vas a elegir y para qué. ¿Y con quién? En listas amplísimas, etcétera, etcétera. La esencia de una elección no estará dada. No está dada. No está dada. Porque la esencia de una elección es saber optar, quién elige y a quién elige y para qué elige. La gente no vamos a saberlo. No vamos a saber. Punto. Hay casos obvios, los ministros, pero aún así, la Suprema Corte ha sido en la cultura cívica nacional una instancia bastante especializada y alejada para el gran público. En fin, pero ahora vayamos a la otra parte. Es la tercera ocasión en que va a haber elecciones, bueno, que hubo elecciones. Ayer domingo, sí. Ayer domingo. Pero según, lo digo de memoria, hay que estudiarlo, creo que tiene un año de retraso. Esto debió haberse hecho hace un año atrás, por lo menos. O más. O más.
Pero de ese orden estamos hablando. Es decir, ¿por qué? Porque no se ponían de acuerdo en cómo hacerlo. Si las dos anteriores ya habían tenido problemas, y sobre todo, ¿sabes qué, Carmen? Dudas en el resultado de las elecciones, en la credibilidad, en la legitimidad. Ahora con todo esto, como no se ponían de acuerdo, pasó un año, por lo menos un año, de retraso en esta elección. ¿Qué está pasando aquí? Estás politizando al Poder Judicial. Y es otra vez la lógica del poder. ¿Quién pone aquí a ministros para qué? En lugar de pensar en la función social que tiene. Pues por eso la gente no fue a votar, esencialmente, porque hay que decir que en las elecciones judiciales, en las dos anteriores, que este es un dato fundamental de lo que ha ocurrido en Bolivia, las elecciones judiciales de 2011 y de 2017, la mayoría de los electores votó nulo y blanco. A ver, ¿qué señal es esta? Los que fueron a votar, que fueron muy pocos, votaron nulo y blanco, en rechazo a los procesos, al considerar los procesos mismos manipulados por la mayoría legislativa del movimiento oficialista, del MAS, del movimiento al socialismo MAS, de Evo Morales y de Arce. Y bueno, pues la gente votó muy poco, fueron índices muy, muy bajos de votación, y los que votaron mayoritariamente. A ver, esta es la señal que México tiene que leer, que los mexicanos y las mexicanas tenemos que leer, que no nos pongan como ejemplo a Bolivia, porque la mayoría de quienes fueron a votar en 2011 y 2017, vamos a ver en 2024 qué pasó, la mayoría votó nulo y blanco. Efectivamente, cuando tú tienes enfrente una boleta y no entiendes la propia boleta y la función, lo que tú mencionabas. O sí entiendes lo que está significando, dice, pero adiós, no estás de acuerdo voto en contra. Y entonces anulo mi voto. Anulo. Y no es difícil prever lo que nos podemos enfrentar nosotros el próximo año en esta elección. Con índices de participación muy bajos y con una gran confusión en la votación, en donde un ciudadano o anule su voto o sea tan confuso la manera de expresar tu opinión al respecto que se anulen los hechos por no estar claro el sentido de tu votación. Porque vamos a ir a una votación muy distinta. No vas a marcar un logo de un partido político, vas a poner el nombre de una persona sobre la cual vas a votar. Entonces, pues, es muy previsible. Baja participación por el poco conocimiento que tenemos al respecto, por el poco interés, no porque seamos desinteresados en torno a la justicia, sino el proceso mismo aleja a la ciudadanía. Y por otro lado, va a ser tan confusa la lectura de esto que va a ser muy complejo emitir una votación. Entonces es muy previsible una baja participación y una alta nulidad, como se ve en el caso de Bolivia. A mí no me sorprende, porque estás sometiendo, no es lo mismo votar por una persona para un cargo público en particular que para la integración de un poder judicial. Entonces Bolivia no es de ninguna manera un buen ejemplo a seguir, pero sí indica todas las dificultades que tiene esto. Si a esto le vas a agregar que el presupuesto del INE para la organización de esta elección se bajó de una manera muy considerable y que va a obligar al INE a organizar una elección como no conocemos en el país, en lugar de la casilla cerca a tu domicilio con 750 boletas, por lo tanto donde pueden acudir 750 ciudadanos, va a tener que hacer centros de votación. ¿Qué quiere decir esto? Lugares concentrados en donde va a haber varias casillas, en gimnasios de escuelas, en patios de centros públicos, en parques, etcétera, en donde el ciudadano va a tener que trasladarse en ocasiones a distancias lejanas de su propio domicilio, si es que quiere participar, a emitir su voto. Entonces vamos a tener dificultades en cuanto a entender qué estamos eligiendo, interés por esa elección y además dificultades operativas y organizativas para hacerlo. Además, el tema es que no va a poder con este presupuesto el INE hacer una elección del estándar constitucional que la elección de un poder del Estado merece. Va a tener que bajar los estándares. ¿Qué va a hacer, por ejemplo? ¿Va a haber resultados preliminares o no va a haber resultados preliminares? ¿Cuánto tiempo va a llevar la votación de un ciudadano en la urna? ¿Cuánto tiempo va a llevar el cómputo una vez que se cierren las casillas? ¿Cuánto tiempo para resultados oficiales? El INE va a tener que reconsiderar todo esto con un presupuesto muy recortado para poderlo hacer. Para no hablar de la difusión que requiere para informar a la ciudadanía. ¿Con qué recursos? Muy recortado, pero muy
Muy. Porque lo más recortado fue el Poder Judicial y el INE, que pedía 13,000 y finalmente le quedó ¿cuánto para la elección? Pedía 13,205 y quedó con un poquito más de 7,000 millones de pesos. Es un recorte muy importante para esta elección en lo particular. Y no es que fuera caprichoso, yo entiendo al INE, o que tengo que hacer esta elección, implica toda esta complejidad de la que hemos venido hablando, y eso, una decisión del presupuesto en la Cámara de Diputados implica recursos. La decisión primera de la reforma judicial ya implicaba una responsabilidad de asignarle recursos para que esta reforma procediera. Como tiene un fin más bien político que de mejorar la administración de justicia, entonces aquí tienes tú la consecuencia de aquello. Un diagnóstico, como lo reconocieron, que no se hizo respecto a la propia reforma como tal, un diagnóstico serio, bien hecho, pero además ahora lo rematas diciéndole al Poder Judicial no me importa. Porque ni siquiera le doy recursos para esa elección que yo mismo promoví. Es la consecuencia lógica de una cosa de la otra. Sí me importa, pero ya lo tengo resuelto con el diseño que hice para controlar. Porque lo que me importa no es una mejor administración de la justicia, sino el control del Poder Judicial y la politización. Y el ejemplo de Bolivia ahí lo tenemos, Carmen. ¿Por qué se retrasó todo esto? ¿Por qué las dos elecciones previas tuvieron tantas dificultades y demás? Porque no estaba en el centro la administración de la justicia, estaba en el centro el control político del Poder Judicial y cuántos ministros y cuántos juzgadores les tocan a cada quien. Y cuando tú pones en juego esto, lo que tienes como consecuencia es lo que está pasando en Bolivia y que seguramente va a suceder en nuestro país. Pues para el público que está siguiendo esta conversación con Edmundo Jacobo Molina, para mayor información puede usted consultar nuestro portal en www.aristeguinoticias.com. Tiene toda la información de lo que pasó con las elecciones, de estas elecciones en Bolivia, lo de ayer, pero el contexto general de los últimos años. Bueno, pues estamos aquí presentando a usted en nuestro portal que el mandato de los jueces en Bolivia elegidos o electos en 2017 debía terminar a principios de este año, pero en diciembre de 2023 el tribunal decidió ampliarlo, o sea, autoampliarlo, alegando que se buscaba evitar un vacío de poder ante la falta de las elecciones que no pudieron realizarse en 2023 por problemas en el legislativo y numerosas causas judiciales que frenaron varias veces el proceso. Es decir, en Bolivia también hubo muchas causas judiciales, como en México, pero aquí ha habido un desacato masivo. Y en Bolivia se incomplicó la aplicación de la reforma, dado los efectos judiciales de causas judiciales que se abrieron. Entre otras cosas, además de los problemas serios políticos entre los actores principales. Conclusión, el tribunal dijo, pues alargamos nuestro periodo nosotros mismos para evitar un vacío de poder. Efectivamente, porque se iban a quedar sin juzgadores, sin ministros, sí. Y no podía. ¿Por qué? Porque la organización del propio proceso electoral y la politización del mismo había impedido la realización de las elecciones. Entonces tuvieron que alargar para evitar un vacío de poder. ¿Qué necesidad, diría el clásico, si suficientes problemas tenemos en nuestro país y efectivamente uno que hay que atacar, pero de otra manera es la administración de justicia en México, para todavía complicarlo más? Ahí están los resultados. La verdad no queremos ser catastrofistas, o yo voy a hablar por mí. Yo no quiero ser catastrofista para decir que esto salga mal, pero es previsible que salga mal desde la propia concepción hasta la propia organización. Se están dando pasos que van caminando allá. El INE va a tener incluso menos tiempo para organizar una elección con este nivel de complejidad. Si para otra elección que ya conocemos lleva 9 meses, pues el INE ya va con mucho retraso hacia el 1 de junio del próximo año. Estoy seguro que los consejeros, las consejeras, no sé quiénes hayan ido a Bolivia, habrán tomado clara nota de esto y de los problemas que trae consigo. Espero que el legislador también se vea en ese espejo y repiense esto que está en camino, aunque parecería que por lo menos para el actual bloque gobernante no hay reversa.
Los consejeros que acudieron a Bolivia son Jorge Montaño, Rita Bel López Vences y Kip Espadas Ancona. Son los que participaron en esta delegación de consejeros electorales mexicanos en Bolivia con motivo de sus elecciones judiciales el día de ayer. Arturo Saldívar, Edmundo, el coordinador general de política y gobierno de la presidencia, habló del tema y ha dicho algo importante porque dice: se juega con la selección de aspirantes el futuro de la reforma. Aunque parezca una obviedad, dicho por él, siendo parte del gobierno, pues importa destacarlo. Aquí va. Buenos días.